Ya nos encontramos en fecha 16 de junio de este año 2021, contentos, felices de estar una vez más en la sintonía del Cooperativo Radio. Muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran en fiel sintonía a través de la 104.5 FM y a través del Facebook Live de nuestra cooperativa CACEN. Desde ya, ¿verdad? Queremos agradecerle a toda la teleaudiencia por la fiel sintonía. Asimismo, queremos dar la más cordial bienvenida a Carlos Rivera, es vocal número 1 del Comité de Género de nuestra cooperativa. Carlos, sea bienvenido a esta edición del Cooperativo Radio. Coméntenos qué tema nos viene a exponer hoy juntamente con la licenciada Ana Cartagena. Bienvenido. Muy buenas tardes, Michelle. Un gusto siempre estar con ustedes compartiendo en este espacio muy propicio de nuestra cooperativa. Y como bien lo señalaba usted, el día de hoy nos encontramos con Ana Cartagena, quien nos va a hablar sobre, es la especialista en el tema de educación reproductiva, un tema muy importante que nos involucra a hombres y mujeres por igual, en la educación sexual de hoy en día, en la juventud, en los jóvenes, las mujeres y en particular todos. Nunca es tarde para aprender cómo es la forma correcta de desenvolvernos en este tema tan importante. Muchas gracias. Así es, Carlos, muchas gracias. Y como siempre, ¿verdad? El Comité de Género de nuestra cooperativa preocupándose por nuestros cooperativistas, por aquellos jóvenes, ¿verdad? Que nos están sintonizando también a nivel mundial, ¿verdad? Sobre este tema tan importante como usted ya lo mencionaba, que es la educación sexual y reproductiva para jóvenes, para que nosotros como jóvenes podamos conocer, ¿verdad?, las protecciones que existen, los cuidados y todo ese tipo de situaciones que como jóvenes debemos de conocer. Y es para ello, ¿verdad?, que contamos con la presencia de la licenciada Ana Cartagena. Ella es la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer de Villanueva. Entonces, le damos la más cordial bienvenida. Dejamos prácticamente a la expositora de ese tema. Bienvenida y un placer enorme tenerla el día de hoy en el Cooperativo Radio. Muy buenos días, Michelle y Carlos, y a todos los afiliados de la cooperativa CACEN. Verdaderamente es un honor estar aquí impartiendo un tema que verdaderamente pues causa sí ciertos tabú, pero debemos de aprender a hablar sin maquillaje, le digo yo, para poder hablar de lo que es la salud sexual. Básicamente la presentación la fundamenté en algunos aspectos, no de prevención, pero sí de que hablemos de lo que es en sí la salud sexual, que es lo importante. Ustedes me dirán cuando la comenzamos y empezamos a hablar los conceptos, sí, y cómo hay que ir tomando con suma responsabilidad lo que es este tema, porque verdaderamente, pues, cuando estamos así en esa etapa de la juventud, vemos de una manera muy superficial y sin información y nos metemos a estos conflictos emocionales que tenemos al final y que debemos de saber y esto es lo bueno de estos programas porque empezamos a prevenir y tal vez aquí hay algunos jóvenes que todavía no han entrado a este ciclo o los que ya están de cómo poder ir viendo la forma de tener una relación sexual saludable. Nosotros, según el concepto que tenemos de la OMS, que nos dice que es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Todos sabemos que el amor es una emoción que nosotros debemos de canalizarla en ocasiones muy bien y no de manera equivocada, y este es el concepto según la OMS, ¿verdad? Pero también tenemos según el Instituto Nacional de Estadística, que la sexualidad es una parte importante del ser humano. El amor, el afecto y la intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables. Es ahí donde debemos de comenzar
a ver que la relación sexual se debe de tomar con mucha importancia y con mucha responsabilidad, porque también esto a su vez pues trae sus consecuencias. Tal vez nos vamos con la otra diapositiva, Carlos. Vamos a hablar de la noción de la sexualidad sana que comprende, que es la actitud para disfrutar de las actividades sexuales y reproductivas en la primera línea que tenemos. En la segunda, la ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas, otros factores psicológicos que inhiben la reactividad sexual. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la ausencia de temores, y es una de las cosas que nosotros verdaderamente, y no quiero que me vayan así como a malinterpretar, pero me gusta hablar de la sexualidad sin maquillaje, verdaderamente de aquello que nos estimula, de aquello que nos viene a dar a nuestro cuerpo ciertas sensaciones que no debemos de inhibirlas. Entonces, eso nos habla de que perdamos esos temores, pero también estos temores a su vez son infundados, porque a nosotras las mujeres, si vamos a hablar dentro del concepto de las mujeres, ¿verdad? A nosotras las mujeres en veces nos da miedo exponer nuestros sentimientos y nuestros pensamientos para realizar un acto sexual. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa percepción o que nos vayan a decir, oh, y como que nos vaya a malinterpretar de que cómo lo aprendimos, de que de dónde lo sacamos. Entonces es ahí donde nos da los temores y no nos realizamos en este campo sexual. El sentimiento de la vergüenza. Yo admiro mucho porque aquellas mujeres que no tienen la vergüenza de la desnudez ante el hombre, y el hombre como que es más práctico en esas situaciones, ahí entra como la vergüenza que sentimos o sienten algunas de las mujeres al momento de desarrollarse en eso. También hablamos de lo que es... hablamos de lo infundado que pueden ser esos temores, ¿verdad? Y otros factores psicológicos que ya verdaderamente son detectados clínicamente, porque sí hay mucho problema psicológico en algunos hombres y mujeres para poder desarrollarse activamente sexual, y esto los inhibe y no tienen esa reactividad que necesitan. La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpecen la actividad sexual y reproductiva. Cuando adquirimos esas enfermedades por contactos sexuales, eso también nos inhibe y nos da esa vergüenza, ¿verdad? Esa actividad sexual al final. Vamos a hablar sobre el alud reproductivo. Donde en la tercera diapositiva, Carlos, nos dice que según la OMS es una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. Es una mire la observación de la OMS, que es una condición de bienestar, y eso es lo que debemos de aprender, que eso es un bienestar para nosotros, para nuestro cuerpo. Y según el INE, los sistemas reproductivos masculinos y femeninos juegan un papel en el embarazo. Sistemas ya que pueden afectar la fertilidad y la capacidad de tener hijos. Es ahí donde nosotros también, en lo que es la salud reproductiva, debemos de ver estos conceptos y de enseñar de que para salir embarazada nosotros tenemos que hacer un proceso. Pero ¿quién hace ese proceso? Verdaderamente es un porcentaje bien poco el que hace este proceso para poder salir embarazada y que podemos tener un embarazo en feliz término, ¿verdad? Entonces, hasta para eso debemos de ser responsables de planificarlo bien, pero verdaderamente en un alto porcentaje pues no se planifica, entonces no se ponen en las condiciones clínicas que verdaderamente necesita el cuerpo para poder tener un embarazo. Entonces, en lo reproductivo debemos de ser sumamente responsables cuando tenemos una relación sexual, si no queremos salir embarazada
Entonces hay que ver mecanismos para no salir, y si salimos embarazadas, pues también debemos de tener esos controles que debemos tener. Y los hombres también deben de tener su control. Los hombres por lo general son muy huraños en esta temática, que no les gusta someterse a exámenes clínicos para ver ciertas condiciones que puedan tener para el futuro y embarazar a alguien. Nos vamos con la cuarta diapositiva, Carlos. Siempre seguimos con los conceptos de la OMS, pero esto siempre en el salud reproductivo nos pasamos en los aspectos para una buena salud sexual y reproductiva. La planificación familiar es sumamente importante, y es aquí donde nosotros como madres y padres no damos esta educación de prevención a nuestros hijos, y esa es la que verdaderamente debemos de hacer, y de no tener esos temores de hablar, de explicarles a nuestros hijos. Hoy pues hay tantos mecanismos para que ellos se puedan asesorar y puedan ver información sobre lo que es la planificación, pero siempre es bueno pues que nosotros como madres y padres pues le demos esa información, y la información correcta, y que más la información que nosotros manejamos por haber ya pasado toda esa etapa de la planificación familiar. Hablamos de la prevención de cáncer de cuello de uterino, que también es uno de los grandes problemas que nosotras las mujeres tenemos. El por qué la prevención es fundamental trabajarla. ¿Por qué es fundamental trabajarla? Porque es de ahí donde comenzamos y vamos a evitar tanta muerte por ese tipo de cáncer, que nosotros como Oficina de la Mujer vieran que verdaderamente da pesar, porque nosotros tenemos en el programa de salud y entra ahí lo reproductivo, y entra ahí todo lo que las mujeres necesitan para su prevención, tanto de cáncer de mama como cáncer del cervicouterino, donde verdaderamente sí da pesar, porque tal vez ya llegan en las etapas finales, como también hemos logrado sacar a muchas mujeres de esas etapas que están comenzando y que hemos llegado a tiempo, porque al final nosotros las oficinas de la mujer cuentan con un 5% de las transferencias. Entonces esto es para las mujeres en prevención de todo tipo de violencia, y en esos esquemas está la salud también. Y hemos hecho campañas, unificamos esfuerzos, ya sea con salud pública, ya sea con la Liga contra el Cáncer o con cualquier institución que nos busque, para poder llevar a las mujeres a hacerse los exámenes preventivos, y es ahí donde debemos de trabajar en la prevención, porque ya cuando estamos enfermos, pues muchas mujeres no tienen la capacidad para poderse ver clínicamente, y es ahí donde tienen esa gran dificultad. Entonces, la prevención del cáncer de cuello uterino es muy importante, y de mama. En el de mama, lo mismo, hacemos campañas. Casualmente, ahorita vamos a comenzar la campaña. En octubre, nosotros hacemos la campaña Color Rosa, que lo enfocamos básicamente en la prevención, y es en estar dándole a las mujeres chequeos clínicos, ya sea en no en cualquier laboratorio, pero sí en un laboratorio responsable, donde podamos nosotros ayudar a aquellas mujeres a la prevención. El aborto, un tema sumamente delicado para algunos. En mi condición, pues es difícil decirle a una mujer de que aborte, pero hay situaciones que son bien extremas, y donde verdaderamente nosotros debemos de concientizar que para no tener un aborto, entonces no hay que exponerse. No vemos la forma de ver cómo vamos planificando. Y todo el proceso de salud nos da esas líneas de acción, pues que la prevención, y verdaderamente pues si aquellos abortos clínicos que se dan, pues ya allí nosotras pues no tenemos más nada que hacer, simplemente pues
aceptar la condición, pero estas condiciones también pueden ser de acuerdo al sistema de ellas reproductivos y cuáles daños han tenido. Fíjense que nosotras, en esto de la Oficina de la Mujer, nosotros vemos tantos casos en lo que es la salud reproductiva de las mujeres, que es lamentable cuando vemos una joven de 25 años y ya padeciendo de cáncer cardiouterino. Entonces, ver del por qué una persona tan joven contrajo esta enfermedad, y hay muchos aspectos, y el sexual tiene mucho que ver. Entonces, los controles prenatales, esos tabú que nos dicen, ay, no hay que tomar anticonceptivos porque esto después lo vuelve estéril, que tiene problemas. Entonces, es por eso que hablamos de la planificación en conjunto con lo que es la responsabilidad para salir embarazadas. Entonces, hay mecanismos de prevención para no salir, y después explicar lo que son los controles prenatales, porque ahorita hay una gama de poder, lo que hacer un control prenatal para poder seguir y tener un embarazo en buenas condiciones. Entonces, muchas mujeres no se hacen estos controles, muchas mujeres no tienen acceso porque tal vez viven tierra adentro y no tienen ese acceso para poder irse chequeando y verdaderamente hacer esfuerzos. Si hay algo que tiene, y les voy a hablar específicamente del municipio de Villanueva, si hay algo que tiene, es que en esas zonas remotas el doctor ha podido instalar un centro de salud y hacer las remisiones que se necesitan para estos controles prenatales al final. Entonces, vamos teniendo mucha fortaleza en lo que son los procesos locales de prevención, porque esa es la ventaja que tiene el municipio también, ¿verdad? De que tiene un doctor como alcalde. Entonces eso nos da la ventaja también que mire la problemática de la salud más de cerca, y Villanueva es uno de los municipios que mira la salud con un gran radio de acción en todo el municipio. Cuando hablamos de los abusos sexuales, la Oficina de la Mujer recibe todo tipo de denuncias contra la violencia de nuestro género. Y el abuso sexual no está, no está fuera del radio de acción. Verdaderamente nos cae mucha situación de violaciones sexuales. Y pues esto pues ya no nos toca vernos a nosotros, porque nosotros tenemos una línea que no la podemos cruzar porque no podemos hacer la intervención, pero sí trabajar en conjunto con aquellas autoridades para que puedan lo que es hacer ver lo que es el abuso sexual, porque esta ya no se convierte en un acto criminal. Entonces, por ende, son otras instancias las que la tienen que tocar, pero tenemos todos esos enlaces al final donde podemos hablar de los abusos sexuales y de que estos pues sean tipificados al final y que paguen. Hoy con el nuevo Código Penal, y tal vez en otra instancia podemos hablar de todas esas situaciones que se dieron con el nuevo Código Penal y con el código anterior, donde verdaderamente nosotras las mujeres fuimos bastante vulneradas en esa situación de las sanciones y las penalizaciones para todo este tipo de delitos. La infertilidad no solamente es con nosotras las mujeres, la infertilidad también es parte de los hombres, y es ahí donde también hablamos de la prevención, también que debemos de someternos a esos exámenes para ver si estamos en condiciones o no para poder llevar a cabo un buen embarazo al final. Nosotras tuvimos un caso de que el primer embarazo, pues la joven pues salió su niño con un trastorno. Al final, pues ella creyó que había sido por cuestiones de la luna, por cuestiones de los eclipses y tantas cosas, que al final, pues eso nos nubla un poquito el pensamiento. Y lo triste es que ella
se volvió a embarazar 3 años después casi, y volvió a salir en la misma condición el siguiente parto. Entonces, al final, pues, le hicimos entender de que era una situación clínica que tenía que revisarse, tanto él como ella, y donde verdaderamente pues llegaron a una conclusión de que ellos tenían una dificultad para desarrollar un buen embarazo. Entonces, la infertilidad es una problemática que debemos de tratarla a tiempo y que debemos de chequearnos, no debemos de tener miedo, a los hombres más que todo, porque nosotras las mujeres, pues tanta campaña que hay, que más de alguna, pues ahí vamos, pero los varones sí les es difícil hacer este tipo de que se los analicen clínicamente, y entonces así como que son un poco huraños para la de ahí vamos, y hablando de la violencia basada en género, ven que todo al final, todo queda en una violencia basada en género. Y cuando hablamos de violencia basada en género, no solamente estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de todo aquel ser humano de cualquier condición sexual que puedan tener. Entonces, es ahí donde debemos de trabajar. Nosotras como coordinadores de la Oficina de la Mujer establecemos que la violencia basada en género es una pandemia al final. ¿Por qué? Porque todo el mundo la está padeciendo, cualquier extracto social lo está pasando. Entonces hay que ver con mucho cuidado lo que es la violencia basada en género, para poder así trabajar siempre en la prevención. Nosotras en eso hemos sido preparadas para trabajar en la prevención, porque ya cuando ya se hace la intervención, pues son los entes correspondientes que deben de hacerlo y que deben de desarrollar cierto tipo de la demanda que se necesita en ese momento, ¿verdad? Pero si ustedes ven todo lo que en esta diapositiva, lo que hemos hablado de lo que es la planificación familiar, de la prevención de cáncer de cuello uterino y de mama, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, y hablar de como el SIDA, el control prenatal, el abuso sexual, la infertilidad, todo viene y termina en violencia de género. ¿Por qué? Porque tenemos violencia dentro de nuestros hogares, tenemos violencia dentro de nuestros espacios de salud, tenemos violencia dentro de nuestros espacios educativos, y así sucesivamente desde todos los entes que trabajamos, ya sea en lo laboral, ya sea en lo partidario. Entonces, tratar el tema de violencia de género es sumamente importante, y trabajar en la prevención mucho mejor todavía. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como hablábamos de la planificación familiar en todas cada líneas de acciones que les mostré en la anterior, verán que el programa social que nos permite mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres es la planificación. Los métodos naturales y los métodos modernos. Cuando hablamos de métodos modernos o métodos naturales, vamos a ver si alguien me puede ayudar aquí. ¿Cuáles son esos métodos naturales que nos han inculcado en algún momento? Vamos a ver si alguien de los que estamos, de los dos compañeros que me están, o de la audiencia, pues ahí que pueda escribir y que conozca algún método natural de la planificación. Nadie. Hola. Podríamos mencionar entre estos métodos naturales, licenciada, lo que es la abstinencia, que llamaban antes los familiares, que decían que había que abstenerse. El método del ritmo, creo que también había uno. El método del ritmo. Uh-huh. El método del ritmo, y aún sigue persistiendo, es uno de los métodos naturales que sigue a través de los tiempos, muchas mujeres llevándolos, y hombres, y es ahí donde cuando dicen, ¿y cuál es el ritmo?
¿Y por qué le dicen el ritmo? Y vamos a hablar, no es por el movimiento, sino por el calendario que nosotras las mujeres tenemos 5 días antes de nuestra menstruación y 5 días después de la menstruación. Es ahí donde podemos quedar embarazadas. Y cuando hablamos ya de métodos modernos, pues el más conocido, ¿verdad? Que es el condón en los hombres y la planificación en nosotras las mujeres, como es ya sea la inyección, ya sea la pastilla, ya sea hoy pues está la gente lo está utilizando mucho, que es el implantón. Entonces, son algunos de los mecanismos modernos donde se está trabajando en lo de la planificación familiar. Dice que el uso actual de métodos en 8.8% de todos los adolescentes, el 3.1 es la invención, dice. El 2.1 es el ritmo. El 1.9 es la píldora. El 0.9 es el condón. El 0.8 es el retiro. Y el 0.4 es el DIU. Aquí creo que aquí nos hemos quedado un poquito desfasados porque la inyección sí se utiliza bastante. Más ahora. Y como verán, la inyección y el ritmo y las píldoras son las que van siempre en la primera acción, pero aquí nos quedamos un poquito desfasados porque sí se está utilizando bastante el implantón. Prevención del cáncer de mama y de cuello de útero. El cáncer de mama, vida y alimentación sana, no retrasar mucho las maternidades, tratar de estar tranquila después de tener hijos, chequeos. Pero como se nos va la vida, ya cuando tenemos los hijos, se nos olvida el chequeo, entonces es ahí donde tenemos los problemas. El cáncer de cuello uterino, no tener relaciones sexuales a temprana edad. Les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que cuando miramos una joven de 25 años y con cáncer de útero, pues es probable que ella tuvo una relación sexual, una actividad sexual bien temprana. Hacerse la prueba del PAP cada 3 años, por lo mínimo. Mantener una buena higiene personal, manifestar el número de compañeros sexuales, esto por lo general no se da, usar preservativos, dice, y no fumar. Hola. Me fui. Robert David. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Seguimos escuchando, licenciada. Sí, es que se me entré con otra situación acá. Entonces, les decía que lo que es minimizar el número de compañeros, ¿verdad? Para en relaciones sexuales, usar el preservativo y el no fumar. Uno de los grandes problemas que se está dando es que el joven pues desde muy temprano fuma y esto al final pues le trae consecuencias serias para su salud. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es el conocimiento, y se hicieron las pruebas del Papa Nicolau y examen de mama según la región natural. ¿Conoce de la prueba del Papa Nicolau? Dice que lo que es, se hicieron la prueba del PAP y se hicieron exámenes de mama. Como verán, los porcentajes son bastante mínimos. El Papa Nicolau, fíjense que tiene bastante, ¿cómo decirlo? De que sí se hace bastante, pero es por las campañas que se llevan al final a cada uno de los territorios para poder hacer esta prueba. Entonces, la Liga contra el Cáncer ha hecho un papel fundamental en este país sobre eso y verdaderamente si hay algo que agradecer
de las organizaciones que nosotras trabajamos con ellos, porque verdaderamente sí nos dan una asistencia y hemos logrado trabajar en la prevención bastante con ellos sobre eso, y la prueba del Papá Nicolau es la más exitosa. Cuando hablamos a la siguiente diapositiva sobre el aborto, entonces podemos decir que este puede ser espontáneo o inducido. Los fetos expulsados con menos de 0.5 kilogramos de peso o 20 semanas de gestación se consideran abortos. Recordemos que la ley especifica, ¿verdad?, desde dónde comienza el aborto, desde su momento de gestación. Entonces, ahí estamos con un tema bien sensible, pero que verdaderamente algún día hay que tratarlo. Entonces, y hablábamos con el aborto inducido y el aborto espontáneo, ¿verdad? Que es básicamente por situaciones que se dan por salud. Entonces, para no tener tanto aborto debemos de planificar antes de todo. Infecciones de transmisión sexual. Allí es donde habíamos llegado a un dilema de no presentar esas imágenes, ¿verdad? Pero verdaderamente creo que son situaciones que se deben de dar, de que debemos de permitir al final, porque el sistema visual a nosotros nos hace concientizarnos más sobre lo que estamos haciendo. Y pues hablábamos de esas, que si no tenemos una vida sexual responsable, entonces nos puede conllevar a muchos, a muchas situaciones donde verdaderamente debemos de trabajar. Hablamos de la gonorrea, hablamos del herpes genital, la clamidia, las tricómonas, la cándida, las condilomas, la hepatitis B, el VIH-Sida, la sífilis, las enfermedades inflamatorias pélvicas y el VPH. El VPH es una de las enfermedades que más estragos hace en la juventud, básicamente, porque es la que hace, viene a experimentar. Entonces, y como no tiene el conocimiento de muchas cosas alrededor, entonces esto hace también que la joven pues se condicione y esta enfermedad pues se apodere de ellas, y es una enfermedad de las que la juventud pues está padeciendo. Lamentablemente pues no podemos ver las imágenes, pero para que tengan una idea, ¿verdad? De toda esa gama de enfermedades que provoca las relaciones sexuales sin poder haber hablado verdaderamente lo que conlleva la responsabilidad de una vida sexual activa. Entonces, lo que menos queremos es que la juventud pues padezca de todas estas enfermedades, unas más crueles que otras, que verdaderamente vienen a cambiar no solamente la vida del que las contrae, sino la vida también familiar, y eso es lo que hace que muchas personas pues no se traten por pena, que esa es una de las situaciones que más se deben de tratar, de que todo aquel que sospeche que tenga una enfermedad de este tipo de transmisión sexual, pues que verdaderamente acuda, pero es ahí donde no podemos estar. Y seguimos hablando con porcentajes. Dice que quienes han conocido una de las ETS según área urbana, rural. Entonces, como las campañas del SIDA han sido bastante amplias, entonces pues la gente conoce muy bien de lo que es el SIDA, ¿verdad? Ahí
Sigue después la gonorrea, que pues es una de las enfermedades que más se transmite, la sífilis en tercer lugar, y pues y la GTS, que al final pues son todas esas enfermedades que no todos la conocen, pero sí que verdaderamente se hace un esfuerzo. Y como verán, la zona urbana es el porcentaje más alto que hay de este tipo de enfermedades. Pues en la rural baja un poco, pero también ahí existe. Y es allí donde más vidas cobra, porque la gente en lo rural no le gusta, primero, hablar de esos temas, no le gusta hacerse revisar, entonces mejor y acuden a esos medicamentos caseros que al final pues lo único que hace simplemente es retrasar el desarrollo de esa enfermedad. De los controles prenatales, en el control que todo gestante debe tener para asegurar un buen desarrollo del niño dentro del vientre materno, asimismo para preservar la buena salud de ella, previo iniciarse lo más pronto posible, tan pronto como la madre sabe que está gestando. Miren aquí cómo nos dicen que es cuando ya estemos embarazadas que tenemos que correr, ¿verdad? Al chequeo, y la verdad que no, si tuviéramos esa capacidad de decir, bueno, voy a planificar para salir embarazada, entonces vería que previo al embarazo hay circunstancias que hay que ir abordando para poder tener un embarazo en feliz término. El periódico debe ser repetitivo, dicen. Las citas, pues al final, en el control público, pues casi es una vez al mes, ¿verdad? Pero aquellos que pueden tener un chequeo de forma privada, pues esto están más constantes en el chequeo. En el completo, pues debe ser completo, es decir, que debe tomar en cuenta a la salud integral de la mujer embarazada. Entonces, debemos de trabajar en esa salud integral de nosotras, las mujeres, porque es el mecanismo. Mire, el hablar del embarazo, del control prenatal, no solamente es lo clínico, es lo emocional que tenemos, es lo que percibe el bebé, porque nosotros somos conexión con ellos, entonces al final pues ellos resienten ciertas situaciones y pueden investigar lo que algunos bebés pues nacen con enfermedades muy muy desarrolladas desde tiernitos, y es por tal vez el tipo de emociones que llevó durante el embarazo. Entonces, tanto los hombres como las mujeres, ya no es la vida nuestra la que está en que hay que hacer, sino que es una vida nueva, y entonces que hay que cuidarla desde su gestación. Y vamos con la evaluación siempre de la atención prenatal. Entonces, como mirarán, es bien compleja, porque no todos tienen el acceso a lo que es el control prenatal. Entonces, en el 2009, pues sí hemos eh, logrado un poco de atención en el 2000, pero si ustedes se vienen atrás desde el 77 al 78, pues casi nadie quería chequearse durante el embarazo, y pues hemos ido creciendo y verdaderamente no estamos en niveles así óptimos de decir que sí hemos logrado que los hombres y las mujeres lleven este control prenatal, porque verdaderamente no lo crean necesario, pero sí, hombres y mujeres deben de estar atentos de ese control prenatal. Entonces, esperemos que sigamos ascendiendo en esas atenciones y que pongamos más importancia a lo que es en ese momento, que es la prevención. Cuando hablamos, en la siguiente diapositiva, cuando hablamos del abuso sexual, es definido como cualquier actividad sexual entre dos personas sin consentimiento de una.
El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores. El abuso sexual es constituido de delito. No se puede, eso no es negociable. No sé si vieron hace poco un caso que capturaron a una mamá por haber entregado su hija a un adulto. Entonces, esto al final se convierte ya después en un abuso sexual y por ende pues da lo que es el delito de trata de personas. Y es ahí donde nosotros debemos de tener sumamente cuidado con el abuso sexual porque algunas situaciones no se pueden dar. Permitir desde lo más mínimo eh, un acto de lujuria contra un niño, debemos de percatarnos y debemos de pararlo en ese momento, aunque ya lo que es el acto de lujuria, pues sí está tipificado también, y es ahí donde verdaderamente debemos de ser muy cuidadosos con nuestra niñez, porque sí está siendo bastante vulnerada su situación sexual desde muy temprana edad. Y es uno de los problemas que no se visibiliza, porque cuesta decirlo, pero habemos adultos que todavía no lo entendemos y creemos que son situaciones normales porque tal vez vivieron en esa situación en sus hogares anteriores, pero verdaderamente créanme que sí hay algo de lo que a mí me da mucha tristeza cuando me llega un caso de abuso sexual, verdaderamente da tristeza de ver a un menor que desde pequeño pues se le está eh, quitando esa felicidad que necesitan vivir para ser unas personas sanas en su adultez, y porque esto trae secuelas bien graves. Y otro tema que verdaderamente quiero que todos los que me están escuchando, principalmente los varones, también se convierte en un abuso sexual todo aquel que tome a su esposa o a su mujer en unión de hecho por la fuerza, aunque no quiera. Esto no puede ser. Esto también es un delito y es un abuso sexual. El hecho de que sea su esposa no le da el derecho de tener una relación sin su consentimiento. Entonces, tanto en mujeres como en niños, el abuso sexual se da sin el consentimiento. Entonces, aprendamos eso de que si su esposa no quiere tener una relación sexual, déjela, déjela descansar de que no quiere esa relación sexual. No le estoy diciendo que la deje, que se separe el matrimonio, sino que deje que ese espacio, pues ella no lo quiere ocupar para eso y empecemos a respetarlo, porque al final, pues en una situación de que ella quiera denunciar, perfectamente puede denunciar el abuso sexual, porque ella está en su derecho de decir que no quiere. Aún así, esta sea su esposa. La infertilidad es la incapacidad para concebir, gestar o dar a luz un niño. De cada 100 casos, 40 se deben a problemas en la mujer, entre 30 y el 50 en el hombre, y el resto son productos de alteraciones en cada uno de los miembros de la pareja que al interactuar producen infertilidad. Como verán, y les había dicho que la infertilidad debe de tratarse los hombres y las mujeres. Esto debe de no dar temor, de no dar pena, porque así verdaderamente estamos previniendo embarazos de alto riesgo y al final pues partos donde vienen niños con otras condiciones. Entonces ahí debemos de ser responsables y de chequearnos. Y aconsejo a los hombres que no dejen de chequearse, háganlo. Miren, ahorita hay tanto problema
con la próstata, y tal vez pudieron evitarlo en el tiempo que tenían que haberse revisado, pero no, hasta cuando ya están con los síntomas, entonces es que ya se preocupan, pero no, si hacen una prevención antes, les garantizo que no van a tener problemas después con problemas de próstata. Las causas de las infertilidades son muchas anomalías hormonales o estructurales, enfermedades de consumo de alcohol en exceso y fármacos anticonceptivos, entre otras. Entonces, es ahí donde muchas personas también tienen miedo de tomar anticonceptivos porque piensan en la infertilidad y que les puede causar trastornos tiempo después. Y vamos a lo último, que es lo de la violencia doméstica, ¿verdad? Que dice que la violencia contra la mujer en cualquier acto de violencia basada en género que preside o puede producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coherencia o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Entonces, como verán, la violencia tiene varios tipos y es aquí donde vamos a hablar de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia doméstica y las consecuencias sobre la salud. Las consecuencias mortales que pueden haber en estas tipos. Cuando hablamos de violencia psicológica es todo aquello que vertimos con nuestras palabras y ofendemos a la persona de forma intimidatoria también, entonces se convierte en una violencia psicológica que emocionalmente pues le afecta mucho a las mujeres. Cuando hablamos de la violencia física, pues ya sabemos que es cuando aquello ya se convierte en golpe. La violencia sexual, lo que hablábamos, que ningún hombre puede tomar sin su consentimiento a una mujer, aunque estos estén casados. La violencia económica, este es el control que tienen con la economía de los hogares. Ejemplo típico que miro mucho y que a veces da pena. Es que si no haces lo que yo te digo, entonces no esperes que te dé. Entonces ahí la están limitando y la están exponiendo a lo económico. Entonces, cuando hablamos de violencia doméstica, todo aquel contexto de violencia de género y basada en género contra nosotras las mujeres y las consecuencias sobre la salud. Cuando hablamos consecuencias sobre la salud, es cuando hablamos de las consecuencias mortales. Hablamos del suicidio, el homicidio, la mortalidad materna, las relaciones con SIDA. Entonces, eso hace que al final la violencia sexual, pues, ¿cómo decirles? Se transforme en lo que es un homicidio, un suicidio o una mortalidad materna. La salud física, los trastornos crónicos, eso, los trastornos crónicos, ahorita vieran que está padeciendo mucho lo que es esos ataques de ansiedad, que están molestando bastante. Claro, hemos tenido todo lo de la pandemia, al menos aquí en la costa norte, en lo que es el Valle del Sur, lo de las inundaciones. Entonces, al final, pues, una bomba explosiva con los trastornos crónicos que se están dando. La salud mental, muchas mujeres las estamos remitiendo para lo que es los programas de psicología y también para lo que es la psiquiatría. Los comportamientos negativos es una situación que se da dentro de la violencia basada en género, que verdaderamente tenemos que tomarle mucho cuidado porque es ahí donde se desarrollan las situaciones mortales como ser el suicidio o tal vez el homicidio. El comportamiento negativo también nos pone en una situación bien precaria emocionalmente, que no somos, que no creemos que la vida puede ser diferente.
el respeto a la salud. Cuando hablamos del respeto a la salud, es que verdaderamente debemos de empezar a tocar esos temas sin ningún maquillaje para que verdaderamente seamos personas muy, ¿cómo decirle?, entendidas de que la salud sexual y reproductiva también tiene sus problemas si no se hace a tiempo. Es lo mismo la salud reproductiva, la salud sexual y reproductiva con representativa de género. Dice que los servicios que integran las perspectivas de género reconocen las prácticas sociales como el abuso doméstico, el MGF, y perjudican la salud de las clientas. Las prácticas sociales, oiga bien, muchas mujeres tienen poco control sobre la vida sexual y las oposiciones anticonceptivas, las opciones anticonceptivas. ¿A cuántas mujeres se les prohíbe que no planifiquen? En estos tiempos todavía hay muchas. El control sobre la vida sexual no lo tenemos nosotras las mujeres por lo general. Las mujeres tienen el derecho de llevar una vida sexual satisfactoria y segura. Como me hablaron que algunas cosas no las podíamos decir aquí, ¿verdad? Pero a mí me gusta hablarlo claro. Nosotras las mujeres al final no tenemos esa satisfacción y esa seguridad. Y no podemos decirlo tampoco porque tenemos miedo. Las necesidades de la salud de las mujeres van más allá de los asuntos relacionados exclusivamente con la fertilidad. O sea, no dependemos de la fertilidad para tener una vida sexual activa. Consejería sobre cómo las mujeres pueden negociar los asuntos relacionados con su sexualidad, con sus parejas. Imagínense tener que negociar sobre cómo vamos a tener una relación sexual con sus parejas, así obtener un mayor control de su vida sexual. Educación sexual y servicios de salud especialmente diseñados, dice, para los adolescentes. Sí, debemos de empezar a tener ese diseño para los adolescentes, pero ¿qué problema tenemos? No podemos tocar estos temas tan abiertamente, ni en las escuelas, ni en los colegios, porque entonces estamos como con ese tabú que no nos dejan hablar de ese problema de las relaciones sexuales. Pruebas para detectar enfermedades mentales comunes, como por ejemplo la depresión y la ansiedad seguida de los tratamientos adecuados o de derivación en caso de ser necesario, de lo que les estaba hablando. Ahorita hay mucho programa, hay mucho problema de trastornos de ansiedad en la población, y verdaderamente que esto al final se vuelve una limitante bastante grande para tener una relación sexual. Y es ahí donde debemos de ser sumamente responsables y tratarlos clínicamente. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos se refieren al poder de cada persona para tomar las decisiones informadas y responsables sobre su propia fertilidad, capacidad reproductiva, cuidado y crianza de los hijos, salud reproductiva y sexual y actividad sexual. Ven que todo se refiere al poder de cada persona. Todos tenemos derecho, los hombres de negarse, las mujeres también de negarse al no querer tener una relación sexual, de querer embarazarse, de ponerse de acuerdo los dos para embarazarse, no solamente porque lo decidí yo me voy a embarazar, no, tenemos que ser sumamente responsables en esa decisión tan importante que al final pues puede contraer otro tipo de problemas, porque después viene que empezamos a hablar de manutenciones, de irresponsabilidad, de paternidad irresponsable, entonces trae otro tipo de problemática al final. Entonces, y las capacidades reproductivas. Muchos matrimonios fomentan que si no hay un hijo, pues no hay una estabilidad matrimonial, y verdaderamente no debe de ser así, porque al final no es una condición que yo no la quise, sino que simplemente
la tuve y tengo que vivir con ella. Estos se basan también en los derechos a decidir sobre su cuerpo, su control de fecundidad. Lo hablábamos, no tiene por qué simplemente ser una decisión de uno de embarazarse, sino que tiene que ser de dos. La salud sexual y reproductiva, el derecho a vivir en la sexualidad, independientemente de la reproducción, estado civil, la edad o la condición sexual. Lo estábamos hablando, que tenemos que tener una condición sexual con derecho. Derecho a alcanzar el nivel más elevado de la salud sexual y reproductiva. Derecho a una información veraz y completa sobre la sexualidad y salud reproductiva. Derecho a una maternidad libre y voluntaria. Pero hay ocasiones que a nosotras las mujeres se nos exige un embarazo. Entonces, también nosotras las mujeres tenemos el derecho de decir, no, no es el tiempo, no es el momento y podemos esperar. Y verdaderamente esto pues al final pues trae otros problemas que serán otros programas los que podríamos hablarlo. Las características de los derechos humanos son innatos e inherentes, son universales, son inalienantes e intransferibles, son inviolables, son obligatorios, trascienden las fronteras nacionales, son indivisibles, interpretables, complementarios y no jerarquizables. Entonces, ¿qué nos está diciendo también? Que las prácticas de los derechos humanos son fundamentales en cada una de las relaciones, ya sea de tipo personal, ya sea de tipo laboral, ya sea en familia. Siempre debe prevalecer el derecho humano. Y el derecho humano, como nos dice, son innatos, son inherentes, son universales y son inalienables e intransferibles. Entonces no podemos violarlos y son obligatorios para cada uno de nosotros. Se han desarrollado las estrategias para involucrar al varón de una manera más responsable en la salud sexual y reproductiva, promovidas, por ejemplo, métodos masculinos, nosotros les llamamos las nuevas masculinidades de planificación familiar, como el condón y en especial la vasectomía, tratando de hacer más evidente al varón las opciones con las que podría contar sin analizar lo que su uso le genera, sus malestares, miedos, cuestionamientos, necesidades y conflictos. Pero ¿qué pasa? Que solo se nos obliga a nosotras a tener lo que es la prevención de embarazo. No, también los hombres pueden hacerlo. Y después de una vida sexual activa y haber tenido cierta cantidad de familia, yo creo que no es malo la vasectomía, ¿verdad? Pero son pocos los que llegan a tomar esta decisión de hacérsela y pues nosotras seguimos en esa lucha de que pues tenemos que seguir siendo nosotras las que nos cuidamos en este aspecto. Como podrán ver, todo lo que es violencia de género, basada en género, tiende mucho a lo que es, encierra todo lo que es la familia, la prevención, y vayamos trabajando. Nosotros esa es nuestra línea de acción, trabajar en la prevención, y ya cuando pues toca la intervención, pues ya son los entes correspondientes que la hacen, pero nuestra función desde las oficinas de la mujer, esa es trabajar sobre la prevención de la no violencia contra las mujeres, pero ahorita el tema es familia, es género, entonces debemos de trabajar y hacer la diferencia con eso. No sé si alguna pregunta que se les haya o alguna participación, pues aquí estamos. Bueno, Lic, pues más que todo agradecerle, sin duda alguna, ¿verdad?, por esta exposición, por compartir, ¿verdad?, sus conocimientos y, por supuesto, hablar de ese tema tan importante para los seres humanos. Carlos, no sé si de igual forma desea usted aportar, ¿verdad?,
alguna información respecto a ese tema, y por supuesto también el agradecimiento a la licenciada Ana Cartagena. No, sin duda expresarle mi mayor agradecimiento de parte de la Junta Directiva, que a través de nuestro Comité de Género trae estos temas a la palestra de nuestros afiliados y afiliadas para tener una adecuada educación en estos temas. Sin duda este es un tema muy amplio que encierra muchos tabús que nosotros tenemos, inclusive como padres, que no sabemos cómo reaccionar, cómo aconsejar o cómo tratar estos asuntos con nuestros hijos. Y es por eso que esto se va proliferando, porque nosotros no tocamos el tema adecuadamente. Es por eso que nuestro comité tomó a bien traer este tema para toda nuestra membresía, para que podamos ir conociendo y rompiendo esos tabús y darnos cuenta que, como decía al final la licenciada, nosotros los hombres también podemos hacer algo y también podemos contribuir para llevar de una forma adecuada lo que es el salud y bienestar sexual, ¿verdad? Con nuestra pareja de una forma responsable. Muchas gracias, licenciada, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con usted de nuestra parte, ¿verdad? Y gracias por contribuir en la educación de nuestra membresía. No, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios que verdaderamente pues educan a más de alguno en estas temáticas, y que verdaderamente no es malo hablarlo, simplemente hay que normalizarlas, porque es de la única forma que vamos a trabajar en la prevención de todo este tipo de enfermedades que al final pues terminan aquejando a toda una población. Así es. Vamos a leer también unos saludos. El compañero Alejandro nos proyecta para agradecer, ¿verdad? Y saludar a todas las personas que estuvieron en la fiel sintonía del Cooperativo Radio, a Nixia Izaguirre Toro, que también ella pertenece al Comité de Género de nuestra cooperativa. Nos indica saludos a todos y a todas. Bienvenida, Ana. Gracias por aceptar estar compartiendo con nosotros sus conocimientos. Gracias, Nixia. Saludos también para usted. También tenemos un comentario de Luis Fernando. Dice, excelente tema. Saludos desde Costa Rica, la juventud de Casé, en Puerto Cortés. Muchas gracias, Luis Fernando. Igual un saludo, ¿verdad? Hasta el hermano país de Costa Rica. Gracias por la fiel sintonía. También tenemos un comentario de Gladys Flores. Dice, muy buena exposición, excelente tema. Así que felicitando a la licenciada Ana. También de don Ángel Matas Martín. Él es un fiel televidente del Cooperativo Radio, ¿verdad? Un saludo muy especial para él. Dice, saludos desde España. A ver si escucho algo original. Dice, no marcado por la línea doctrinal europea. Expectante, dice. También Jester Mendoza, ¿verdad? Saludos, dice, a los panelistas. Muchísimas gracias también por la fiel sintonía. También tenemos otro comentario de Albaluz Arita Velázquez. Muy buenas tardes, excelente tema. Felicidades, Dios les bendiga y les guarde. Amén. Igualmente, Alba, muchas gracias. También a Elizabeth Suazo, muy interesante tema. Agradecemos también. También tenemos un comentario de El Alquimista, excelente tema. También de doña Reina Katia Brocato Galindo. Muchas gracias también a doña Reina por la fiel sintonía. Dice, excelente tema. También de Francis Fajardo. Dice, saludos desde Villanueva. Muy importante tema. Bueno, y estos fueron todos los saludos, ¿verdad? Y comentarios de las personas que nos estuvieron sintonizando a lo largo de esta hora del Cooperativo Radio. Sin duda alguna, agradecerle también a Carlos Rivera como miembro del Comité de Género de nuestra cooperativa y a la licenciada Ana Cartagena, ¿verdad? Como representante del Departamento de Coordinación de la Oficina Municipal de la Mujer de Villanueva, y por supuesto a cada una de las personas que estuvieron en sintonía de esta edición del Cooperativo Radio. Mi nombre es Michelle Walter y como siempre es un placer poder estar con todos ustedes. Que pasen un hermoso día y un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde.